Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes para los que están en España. Buenos días para los que están en Sudamérica, en México, porque es un directo con alguien que está en México. La verdad que desde OncoFit Care siempre llevamos, bueno, desde hace unos meses, la función de OncoFit Care siempre ha sido hacer un, no es mejorar la quimio ni mejorar la radioterapia, porque sabemos que eso ya está bastante bien en los diferentes hospitales, sino algo, una visión diferente de lo que es la oncología. Hemos hecho directos con nutricionistas, con dietistas, con entrenadores personales y hoy vamos a tener un directo bastante interesante con un fisioterapeuta, se llama Luis, es conocido en las redes sociales como The Lymphologist, tiene una clínica en México capital que se llama Fisioterapia Integral y la verdad que una de las funciones que tenía OncoFit Care cuando se creó no era, obviamente, como he comentado, ni mejorar una quimio, ni mejorar una radioterapia, ni mejorar una cirugía, sino todo aquello que hay alrededor de un paciente oncológico, un paciente con cáncer, que a veces pasa un poquito desapercibido cuando es diagnosticado de este tipo de patología. Me refiero, en una consulta de oncología nos basamos mucho en qué protocolo de quimioterapia, qué protocolo de radioterapia tenemos, qué protocolo de cirugía, ¿no? Tenemos que administrar al paciente, pero dejamos un poquito de lado todo aquello que tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? Y a veces la propia falta de conocimiento desde el propio oncólogo, y eso lo asocio a mí mismo, ¿no? Como oncólogo, y esto es una de las funciones por las que yo creé este nuevo concepto de oncología integral, oncología diferente. Voy a invitar ya a Luis, ya que está, para que no se nos escape. Era intentar solucionar todo aquello que había alrededor de la oncología, que no será la quimio y la radio, y que a veces somos disciplinas. Hola Luis. Hola doctor, mucho gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, buenos días para México, porque, Entrando a porque la tarde apenas. exacto, porque estaba explicando un poquito a los 15 que ya tenemos conectados, que ya son muchos, explicarles cuál era la idea de este directo por el que yo te contacté a ti, porque sinceramente cuando uno busca, fisioterapeutas, la verdad que tu perfil me parecía un perfil, bueno, un perfil me parece súper didáctico, un perfil me parece, es que explica a los seguidores que tienes, porque sinceramente me parecía aquello que yo buscaba en un fisioterapeuta lo encontré en tu perfil. O sea, muy didáctico, muy directo, con casos clínicos que la verdad que aquí en España carecemos de fisioterapeutas con una visión oncológica. Y la verdad que yo como oncólogo, una de las carencias que encuentro bueno, aquí se llama seguridad social, que es como aquello que engloba incluso en los seguros privados españoles, es que no tenemos fisioterapeutas formados en oncología. Y, y la verdad que cuando veía tu perfil me parecía aquello que nosotros necesitamos aquí, estaba en México, me cago en la mar. Yo decía, si es que es un perfil perfecto para aquello que mis pacientes cuando vienen a mi consulta me dicen, Miguel Ángel, ¿y yo qué hago con este linfedema? ¿Yo qué hago con este hombro? Que a mí me han dicho, incluso compañeros míos me decían, no, ese brazo usted no lo utilice, eh, utilice el otro. Y me decían, tengo 40 años y me dicen que no gaste un brazo, ¿no? Y la verdad que buscando un fisioterapeuta encontré, obviamente ya hace semanas, encontré tu perfil y me pareció un perfil que me parecía, es que es perfecto, es que no hay perfil perfecto. Y primero de todo, darte las gracias por aceptar mi invitación, porque fui yo el que te contacté a ti. Y la verdad que de primer momento fue súper fácil encontrar un día para hacer una charla amena, con alguna pregunta, como tú ya has visto, que tenemos, que tampoco, Adelante. pero bueno, intentaremos hacer algo que sea directamente didáctico y fácil. Sí, claro, doctor, pues al contrario, la verdad es que yo estoy sumamente agradecido de su interés en mi trabajo y en nuestro trabajo, porque pues ya somos un grupo acá en México y sorprendido realmente de que cada vez haya pues más oncólogos interesados en trabajar en equipo, porque al final eso es, porque
se trata de poder brindar soluciones al paciente, y algo que se ha venido gestando, pues son esas soluciones que tienden a ser cada vez más completas e integrales, considerando todo lo que el propio cáncer puede llegar a afectar en la persona, como individuo, no solamente como cuerpo físico, que quizá era antes un problema en el que se vertía toda la energía de la atención médica, ¿no? A solucionar los problemas biológicos que el propio cáncer genera, pero no necesariamente cómo esos problemas biológicos se traducen en cómo el paciente vive su vida durante el propio tratamiento oncológico o después del mismo tratamiento oncológico, independientemente de cuáles pudieran ser los pronósticos del mismo, porque sabemos que el paciente oncológico tiene muchas posibilidades de evolución, y en todos los escenarios posibles hay capacidad de integrar soluciones más efectivas, más humanas, más completas, considerando pues las necesidades del paciente más allá de lo puramente biológico. Entonces, No, muchísimas gracias, Doc. no, mira, yo, una de las cosas por la que a veces tengo dudas, y es que cuando a mí me dicen, mira, yo quiero en un concepto, no sé, Luis, si tú has escuchado de él, que se llama prehabilitación al cáncer, me refiero. Desde que, mira, tengo la mala suerte, me ha hecho una colonoscopia, me ha hecho una mamografía y me han diagnosticado un cáncer, pero falta una Claro. biopsia, falta una analítica, unos marcadores tumorales, colocarme un reservorio, empezar una quimio. Hay un proceso de unas 2, 3 semanas, 4 semanas, un mes, quién sabe, ¿no? Que es un tiempo que a veces el paciente está en fase pasiva, esperando que me llame, y es un proceso, es un tiempo muy bueno para... Y yo, mira, y me acuerdo de un vídeo tuyo del 4 de febrero, que pusiste una gráfica, y la verdad que muy Sí, didáctica. Tu perfil es súper didáctico, el que decía, el paciente va bajando, va bajando, va bajando, y cuando llegamos abajo nos cuesta mucho recuperar. La cuestión claro. es evitar esa bajada, ¿no? Y la verdad que a mí y tanto pasa en nutrición, pasa en psicología, porque también esto es muy importante, como pasa en fisioterapia. Claro, cada vez todavía no llegan tantos pacientes en fases donde sea posible efectuar la prehabilitación por la misma sinergia o la misma urgencia con la que médicamente se atiende al cáncer, ¿no? Que al paciente inmediatamente lo empiezan a saturar con estudios o con citas, y la última cita suele ser la de fisioterapia, pero ya después de que fue sometido a algún tipo de intervención o tratamiento. El concepto de prehabilitación no es algo nuevo, así no es algo recién salido de la caja, sino que tiene ya algunos años, quizá unos 5 a 10 años, que viene gestándose, y es básicamente el qué tan apto puede llegar a ser el paciente físicamente para tolerar todos los secundarismos propios del cáncer y su tratamiento. Entonces, aquí es jugar con los márgenes. Sabemos que hay un montón de tipos distintos de diagnósticos, que algunos serán de mayor premura y urgencia de tratar, y otros podrán tener un lapso que nos permite, primero, educar al paciente sobre lo que será el proceso, que yo no puedo concebir una intervención sin previa educación para facilitar la adhesión al tratamiento y para facilitar trazar objetivos y que el paciente entienda que es un proceso de altas y bajas, y sobre el entendimiento de ello, poder en ese margen de tiempo ganar o generar la mayor capacidad física que sea alcanzable para ese paciente, desde el punto de vista cardiometabólico o desde el punto de vista respecto de fuerza y masa muscular, que en realidad muchas veces es poco tiempo y no se alcanzan a ver estos cambios. Los cambios más importantes para generar adaptaciones suelen ser de 6, 12, 16 semanas de un entrenamiento físico que permita pues desarrollar esos cambios. Pero en ausencia de ello, bien es posible generar educación y generar una inercia de actividad física que permita actuar como un buffer, como un freno ante la inevitable caída de capacidades físicas a las que se va a enfrentar el paciente. Y al final, el objetivo de la prehabilitación es brindarlo de herramientas y de contexto para que pueda ir venciendo él mismo el propio proceso. Y esto no es tanto como que sea una intervención que se deba de realizar diario en clínica, sino que es un acompañamiento desde el previo o desde el diagnóstico inmediato
hasta la intervención terapéutica y sobre la marcha de su tratamiento oncológico. Ese es más o menos el objetivo ideal del tratamiento de prehabilitación, desarrollar capacidades para enfrentar la adversidad que va a suponer el proceso oncológico. Mira, yo soy partidario de que, al igual de que hay un oncólogo, y sí que es verdad que los pacientes oncológicos tienen mucha dependencia de, ¿no? Es que si el oncólogo no me deja, no lo voy a hacer. Claro. Yo creo que tiene que haber un psicólogo de cabecera, tiene que haber un nutricionista de cabecera, porque yo como oncólogo, mira, por un paciente con cáncer de colon no sé qué puede comer para evitar unas diarreas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que tiene que tener un fisioterapeuta de cabecera. O sea, sería algo obligadísimo, ¿no? Porque al final el retrasar un tratamiento de una quimio, retrasar una radioterapia o evitar, ¿no? Parar una radioterapia, eso tiene, bueno, y los estudios lo dicen, de que aumenta la probabilidad de que haya una recaída. Por tanto, cuanto más mejor estemos preparados, ¿no? Más entrenamiento tengamos, mejor estemos para aguantar un tipo de tratamiento duro como va a ser la quimio en la radio, mucho mejor. Claro, totalmente. Y adicionalmente los procedimientos quirúrgicos que fuesen a cursar sobre la marcha, que vienen todos en clúster, ¿no? Y al final, por ejemplo, no es tanto el hecho de tener a un fisioterapeuta de cabecera, porque también ha sucedido mucho que, como en los papers dice, la fisioterapia sirve. Entonces, el oncólogo no tan familiarizado con la fisioterapia dice, pues vaya al fisioterapeuta. Entonces, van con el fisioterapeuta, pero realmente hay una ausencia de conocimiento en cómo tomar decisiones clínicas o cómo tomar decisiones terapéuticas en el transcurso del proceso. Y hay una brecha comunicacional entre profesionales, porque un fisioterapeuta que desconoce profundamente el contexto oncológico o los problemas del contexto oncológico no puede tener buena comunicación con un oncólogo. Entonces, ¿qué sucede? Como el paper me dice que la fisioterapia sirve, pero el fisioterapeuta no puede comunicarme claramente lo que va a hacer o cuáles son las implicaciones de lo que está realizando. Entonces optan inmediatamente los oncólogos por cortar ese canal de soluciones a los problemas que presenta el paciente, ¿no? Hasta que casualmente pues aparece ahí alguno que medio sabe y empieza a haber alguna sinergia de equipo. Ese es el escenario que suele ser problemático, al menos aquí en México, pero la solución a ese problema... Y en España, porque te digo una cosa, Luis, es que a veces lo que nos pasa a los propios oncólogos aquí en España, bueno, imagino que en México también, es que creemos que sabemos de todo. Igual acá, sí. Y sabemos nuestros protocolos de quimio, de radio y cirugía, pero todo lo que es alrededor, lo que es la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad, no tenemos ni idea, no te voy a mentir. Igual acá, o sea, incluso yo mismo que me dedico al campo oncológico, vascular periférico, no alcanzo a conocer todas las implicaciones de lo que se lleva en todo el proceso oncológico. Tomas de decisiones rápidas quizá que afectan mi trabajo, pero si yo hago equipo y tengo buena comunicación con un oncólogo, tomo mejores decisiones y aprendo. Y el oncólogo aprende de lo que yo voy proponiendo al paciente y el paciente tiene menos incertidumbre durante su proceso. Entonces, eso juega un papel súper importante y creo que este live es muy bueno para que entendamos, todos los que estamos viendo el live, a lo que nos enfrentamos todos los días, porque yo no trabajo con un oncólogo. O sea, de repente llegan pacientes de muchos distintos y cada uno de ellos tiene conceptos bien diferentes de la propia oncología, del propio trabajo que está realizando con su equipo médico y de lo que es fisioterapia y qué decir fisioterapia en oncología, ¿no? Que ya es como más especialización. Pero yo creo que el canal es justo esto, el generar espacios donde sea posible brindar la información del trabajo de cada uno y cómo en conjunto se logran soluciones más completas para los pacientes. Porque aquí quiero poner algo como sobre la mesa y es básicamente el cómo damos por hecho cosas. Damos por hecho cosas respecto al paciente. Que el paciente puede levantarse de una silla e ir a comer a su comedor. Digo, es algo que todos hacemos, ¿no? Pero no es algo que alcanzamos a entender como profesionales, que cuando ya no puede hacer eso el paciente se empieza a frustrar. ¿Y cuál es la solución general de muchos oncólogos? Pues descanse.
¿no? Pues descanse, no se canse más. Entonces, Sí. eso empieza un círculo vicioso. El paciente dice, bueno, pues voy a descansar, prefiere el descanso, intenta hacer nuevos esfuerzos, levantarse de la cama y ya le cuesta. Entonces, ¿qué dice el paciente? Pues voy a descansar más todavía para poder levantarme de la cama. Y comienza con procesos de desacondicionamiento cardiovascular, comienza con procesos de sarcopenia, comienza con procesos de facilitación de la ganancia de tejido adiposo y después empiezan problemas metabólicos, ¿no? Porque hay variables en el peso, puede en algunos pacientes tender a la obesidad sarcopénica o a la sarcopenia y desnutrición. ¿Y qué pasa? Bueno, el oncólogo se pregunta, bueno, pues es que es normal que esto pase en el cáncer, es cáncer, ¿no? O sea, son los tratamientos, es durísimo. Pero como tenemos dado todo por hecho, cuando pasa el cáncer todo se normaliza, si es que pasa. Aquí es como poner monedas a la apuesta que incremente las posibilidades no solo de efectividad terapéutica, sino que aumente las posibilidades de que el paciente tolere ese tratamiento y no lo abandone. Porque muchos de estos motivos que damos por hecho nosotros todos los días, ponernos zapatos, bañarnos, comernos, levantarnos, son motivos por los que los pacientes abandonan tratamientos. Correcto. Y eso no lo alcanzamos muchas veces a conceptualizar. Es que te estoy salvando la vida, ¿no? O sea, estamos salvando la vida oncológicamente. Sí, pero yo no quiero una vida que me cueste vivirla como me está costando. Sí, señor. Entonces, eso es como el escenario grave del cómo podemos impactar positivamente trabajando en equipo. Mira, hay una cosa que a veces te comentan los pacientes, y yo lo veo en el día a día, que me dicen, mira, aunque hayan acabado la quimioterapia o la radioterapia hace varios meses, dicen, es que me encuentro cansado. Eso se llama una astenia oncológica. Sí. Yo siempre les digo, mira, es que la astenia oncológica no se soluciona durmiendo ni estando en el sofá. Se soluciona moviéndote. Y esa pérdida de proteína, de masa muscular en tren inferior o de proteínas, sobre todo en general, hay que recuperarla. Y esto no lo voy a conseguir yo con una pastilla, ni lo voy a conseguir yo con una medicación. Lo tienes que conseguir una posición activa. Pero también te digo una cosa, Luis, es que la culpa es nuestra, desde los propios oncólogos, que desde el momento, un paciente que a lo mejor ha hecho mucho deporte, se diagnostica de cáncer y es como su vida para en un momento. Y hasta que nosotros no le decimos, y a lo mejor no estamos ni pensando en ello, de que, no, es que el ejercicio físico está bueno antes, durante y después del cáncer, ¿no? Claro. Ellos no ponen el chip y no lo hacen. Esa dependencia que a veces hay demasiado oncológica respecto a un oncólogo que a lo mejor no tiene una formación ni en nutrición, ni en psicología, ni en fisioterapia, ni en estética, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, en oncoimagen que le llaman, ¿no? Y es muy importante porque de ello también depende la autopercepción del paciente sobre sus capacidades o sobre su participación sobre el continuar de tratamiento. Otra cosa sobre la marcha de esta, es que es inercial. O sea, estamos tan metidos cada cual en nuestro trabajo que nos es difícil ver la globalidad y derivar. En el escenario ideal, todos deberíamos de trabajar en un equipo donde está el oncólogo médico, el especialista en dolor, el radiooncólogo, el cirujano oncólogo, de todo el cuerpo de oncología, el especialista en nutrición, el fisioterapeuta, el preparador físico, el psico-oncólogo y el enfermero oncólogo. Pero la realidad es que en la clínica diaria no puede ser así. Y muchas veces el paciente lo envías con un profesional y más no lo vuelves a ver. O deja de asistir contigo y más no lo vuelves a ver. Entonces, es como súper importante crear redes, al menos, que favorezcan que sepamos lo que sucede con el paciente en cada momento de su tratamiento, ¿no? O sea, se me ocurre quizá como una base de datos en equipos sobre lo que sucede con un paciente, ver en qué va para poder tomar mejores decisiones. Y también las limitaciones económicas son otra realidad. Muchas veces el paciente no puede costearse tantos especialistas. Correcto. Entonces, se tienen que tomar decisiones o se tienen que adoptar posturas polivalentes quizá que favorezcan lo que necesita ser favorecido en el paciente. A mí no me molestaría que un oncólogo supiera de ejercicio terapéutico y prescribiera algo básico inicial, ¿no?
a mí no me molestaría para nada, porque en realidad lo que le va a ayudar eso es a sobrellevar ciertas cosas, si el oncólogo sabe. También. También, algo que, y eso en algunos pacientes, y cuando hubiese la posibilidad, derivar inmediatamente al profesional más idóneo para llevar a cabo esa parte, o llegar a acuerdos con el paciente, con el grupo transdisciplinario para poder llevar en conjunto los casos. Entonces, se trata al final de corresponsabilidad, lo que sabemos para o en medida y en función de lo que necesita el paciente. ¿A ti te da la imagen, Luis, de que somos especialidades muy cercanas, pero muy lejanas? No creo, más bien yo lo que considero es como cuando hay un edificio, están construyendo un edificio y el arquitecto tiene una función, el ingeniero tiene otra, el supervisor de obra, digo, acá en México se utiliza un supervisor de obra, tiene otra, el cuerpo de albañiles, el fontanero, todo se necesita para que al final el edificio esté establecido, ¿no? No se trata, al final es medicina. O sea, lo que nosotros hacemos es medicina física, medicina a través del ejercicio, de la actividad, de medicina no quirúrgica, medicina no farmacológica. Y lo que hace el oncólogo es medicina farmacológica, quirúrgica, radioterapéutica y todo lo que hay de por medio, ¿no? Entonces es ver qué parte o qué se prescribe para un paciente y que sea acorde a la situación clínica que está cursando. Por ejemplo, suele suceder, y también creo que es bastante frecuente en cáncer, de inicio, abuso de opioides. Al menos acá en México lo que sucede mucho es, el paciente le duele el hombro, quién sabe por qué, medicina del dolor. ¿Ves la hoja de medicina del dolor? Opioides, AINES fuertísimos y nada de rehabilitación. Y a veces es dolor relacionado a cuestiones posturales, cuestiones de actividad, de ese acondicionamiento, sobreesfuerzos de una extremidad, o cuestiones más relacionadas a músculo esquelético, ¿no? O infiltraciones de corticoides, incluso, cuando se puede solucionar con cosas que no son más medicamentos. O no es más algo que el paciente interpreta como una agresión a su cuerpo, que de por sí el tratamiento oncológico ya es algo estresante para el organismo. Entonces, darle al paciente como el abanico de posibilidades no quirúrgicas o no farmacológicas y que las pruebe y que podamos ver cómo responde a ello es ganar. A veces menos es más. Mira, yo lo noto muchas veces sobre todo uno de los tumores más incidentes que hay, que es el cáncer de mama, que a veces llevan, bueno, cirugías con linfadenectomías, y una de las cosas que a veces reciben los pacientes son radioterapias posteriormente, ¿no? Como tratamiento adyuvante, y una de las posiciones en radioterapia es, bueno, una tabla inclinada cogiéndose detrás. Y el cirujano le dice, no, usted no haga ningún tipo de ejercicio, no se preocupe. Ya llegará a radioterapia a las 4, 5, 6 semanas, el paciente se coloca, claro, y esta posición de hombro es imposible llevarla. Y eso, la radioterapia tiene su función también a la hora de intentar tratar una misma zona todos los días en la misma posición. Claro. Y poder colocar esa posición, al paciente la frustra, se retrasan tratamientos, y eso hay que dejarlo claro. Cualquier retraso de tratamiento, ya no desde el diagnóstico, sino desde la adyuvancia, los estudios dicen que algo tienen que ver en que no se controle o que haya más probabilidad de recaída, y la verdad es que eso es importante. Claro, y hay un margen temporal también en que la radioterapia puede llevarse a cabo y luego ya no. Son más o menos como 5 o 6 meses, me parece, No, pero incluso menos. Claro, en algunos pacientes incluso menos, pero a mí me ha tocado pacientes que han tenido como los dos polos extremos, ¿no? Desde el punto de vista oncológico. Un cirujano que le dice, no, muévalo y haga todo lo que pueda, y hasta el cirujano lo trata de forzar, que lo mueva. ¡Bum! Y el paciente, acto seguido, el paciente se siente agredido y empieza a sobreproteger la extremidad. Correcto. Al final, sobreprotección, ¿no? Y evitamiento. Después, hay cirujanos que le dicen al paciente, no lo mueva nada, es más, haga de cuenta que no tiene ese brazo, les prescriben cabestrillo, acto seguido, el paciente sobreprotege igual.
Y da exactamente la misma, los dos polos tienen el mismo efecto con indicaciones radicales, ¿no? Opuestas. El paciente se autolimita, se sobreprotege, se percibe como frágil, se percibe como incapaz de lograr una posición que necesita y pasa el tiempo y el paciente lo sabe y empieza a tener ansiedad, empieza a tener angustia y eso juega un papel hipervigilante hacia lo que interpreta que sucede con su cuerpo. Y toda sensación la interpreta como un dolor, como una agresión. Y ahí es donde vienen las complicaciones, no solamente funcionales con la extremidad, sino que ya comprometen el que sea candidato o no a continuar con ciertas intervenciones oncológicas, como la radio en este caso, ¿no? No, y también que a ver, que yo soy de los que cree que el cáncer, bueno, y los estudios dicen que el cáncer se cura, pero la idea es curarte y que tu cáncer sea un antecedente, ¿no? Mira, me operaron de vesícula en el año 2015, tuve un cáncer de mama en el 2019. Pero la vida no puede estar pensando de que es que tengo una secuela de una quimio, tengo una secuela de una radioterapia, porque al final eso es calidad de vida. Claro. Y eso es las cosas que hay que intentar, sobre todo en ciertos cánceres, ¿no? Estadios bajos que se curan, que el paciente se va a dar de alta. La idea es rehabilitar al paciente para que haga su vida normal. Y eso es una de las cosas más importantes, no es curarte, porque, a ver, quimio radioterapia lo hacen en todos los sitios. La idea es que tú vuelvas a ser el que eras antes de o mejor. O mejor, exacto, ojo, mejor. Idealmente mejor, porque también muchas veces suele suceder por prescripción de fisioterapeutas, de nutriólogos, de otros profesionales oncólogos, haga su vida normal al final, ¿no? Del tratamiento. No, señora, ¿qué tal si su vida normal era quedarse en casa, sentada, comiendo frituras, viendo televisión? Factores de riesgo para reincidencias, ¿no? O sea, una vida que es favorable a microambientes tumorales óptimos. Y el objetivo es ese, que si el paciente logra ser dado de alta, tenga una vida que a la larga, al mediano y largo plazo, sea con un estilo de vida sustentable y que disminuya en mayor posibilidad la reincidencia y recaída oncológica por factores que pueden modificarse, como la alimentación, como el estilo de actividad física que lleva a cabo. Porque vida normal es bien diferente en cada persona. Entonces, lo ideal es que sí, haga su vida normal, pero y funcional, o sea, que haga las tareas que desea ejecutar con la mayor comodidad y eficiencia posible, pero que su cuerpo esté mejor capacitado para no favorecer un ambiente propicio a una recidiva o a cualquier otra cosa, no necesariamente oncológica, sino a otros problemas cardiometabólicos. Luis, seguro que te han preguntado en la consulta, ¿qué tengo que hacer para no recaer del cáncer? Claro. Yo siempre le contesto, si yo lo supiera, Bayer ya lo hubiera patentado, ¿no? Seguro. La única cosa que está clara es que no hay una dieta milagro, pero hay algo que es activo, que es movernos. Claro. Yo siempre digo que los ejercicios de fuerza, ¿no? Siempre son muy buenos para evitar la recaída, para mejorar la astenia que hemos comentado antes. Obviamente tabaco, alcohol, bueno, todo eso está clarísimo, ¿no? Pero que son cosas que muy básicas, pero que nos tiene que cambiar el chip. Y a veces el cáncer o el diagnóstico de un cáncer nos tiene que venir para saber que hay ciertas cosas que hemos hecho mal, que nos ha pasado esto, pero a partir de aquí empieza un nuevo proceso. Claro. Y todo lo que es, yo a veces pienso, y yo la verdad que cada vez que lo pienso más me doy cuenta de cuántas cosas yo he hecho mal, sinceramente, como oncólogo, ¿no? Que siempre he dicho, coma usted bien o haga usted deporte. ¿Y qué deporte, doctor? Bueno, camine, ¿no? O sea, como diciendo, vale, váyase a casa, ¿no? Yo he dicho lo que yo pienso, ¿no? Pero son cosas que, claro, el paciente se va por la casa y dice, bueno, ¿yo qué hago? ¿Camino? ¿No camino? ¿Puedo moverme? ¿No puedo hacer sentadillas? Exacto, ¿cómo lo hago? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y a veces tienen iniciativa para hacerlo, pero no es lo óptimo o lo mejor para ellos, ¿no? O sea, termina siendo como una indicación buena, con muy buena intención, muy necesaria, porque es necesario que se diga, pero al final despersonalizada. Correcto. Sí, porque señor. Es muy general. Entonces,
justo ahí es donde en la personalización, en la evaluación de necesidades, en la transpolación a las actividades que el sujeto realiza o que quiere realizar, es donde entramos como parte del proceso de rehabilitación, entonces sí. Porque al final el paciente se va a encontrar con barreras para su recuperación respecto de calidad de vida. O sea, nosotros nos enfocamos en la función. Y una función es la capacidad de un paciente o de una persona para ejecutar una tarea que desea hacer. Sea la tarea más simple como escribir o comer, o tareas más complejas como su situación laboral o su situación deportiva y de actividad física. Y hay que llevar las estrategias propicias para que el paciente, en el inter de intentarlo, no se fastidie y al mismo tiempo logre hacerlo. O como incluso todas estas mismas actividades puede llevarlas a cabo o podría llevarlas a cabo a pesar de secuelas que pueden quedar de por vida o secuelas transitorias que se atraviesen durante el proceso oncológico, porque también hay que ser muy realistas, hay muchos casos que van a dejar secuelas de por vida, pero yo trato de transmitir al paciente que incluso con esas secuelas, su vida puede tener mejor calidad que previo al cáncer. Mira, y hay que trabajar este lado motivacional también. Yo desde el punto de vista oncológico quiero dejar claro, como algo para que quede claro, como constante, es que ni el ejercicio físico ni la fisioterapia están prohibidos ni antes, ni durante, ni después del cáncer. O sea, eso que quede clarísimo. Es decir, claro. Otra cosa es que muchas veces, y yo te lo digo de verdad, porque no hemos derivado a pacientes a fisioterapia por desconocimiento. A mí muchas veces, mira, por ejemplo, un paciente, no, que es lo más habitual, ¿no? Cáncer de mama con una cicatriz, que dice, mira, es que, doctor, me molesta, la noto dura, la noto que me tira, que cuando hago movimiento me estira. Y ves que notas un seroma, una fibrosis por radioterapia y un hombro a veces hasta congelado por culpa del... Y esto no se soluciona. Claro, siempre dice, no, toma un paracetamol, tome un analgésico, pero claro, la solución está en la fisioterapia. Hágase un masaje. Hágase un masaje. Póngase crema y hágase un masaje. Claro. Entonces, que igual son buenas recomendaciones generales, pero lo estratégico e idóneo para que el paciente entienda su situación primero, porque sensaciones va a haber. Y hay sensaciones que pueden persistir en el tiempo, pero no deben delimitar la función del paciente. Y al contrario, puede mejorar la función, puede mejorar la movilidad, puede mejorar la calidad del tejido y seguir teniendo sensaciones muy similares a cuando se asumía que esas sensaciones eran causadas por el propio tejido y ya, ¿no? Es mucho más complejo el entender las sensaciones que experimenta el paciente o tratar de explicárselas o que el paciente aprenda a dominarlas y que eso no lo limite a solo centrarnos en, pues, esto y se acabó y dejarlo más a la deriva y a la suerte. Mira, eso Luis también, probablemente el cáncer de mama sea uno de los tumores más habituales que seguro que tú verás en consulta, pero hay uno, probablemente, o sea, un tipo de tumor que es un poco el gran, no olvidado, pero desconocido, que sería la próstata en el hombre. Claro. Y el cáncer de cervix o endometrio en la mujer, lo que es el suelo pélvico. Que claro, yo a veces, el tema del cáncer de mama, obviamente hay mucho interés, ¿no? Por la incidencia que tiene, porque lo hay. La popularidad es más popular. Exacto. El cáncer de suelo pélvico, que es el cáncer de próstata, es súper frecuente en el hombre y es el gran tabú, no se habla en el hombre, no tiene ningún problema. O la mujer en el cáncer de pélvico, que es relativamente joven, cáncer de recto, cáncer de colon. Todo el trabajo pélvico, incontinencias, pérdida de erección, todo eso también es calidad de vida. ¿Tú te consultas con tus pacientes con eso, a ti, Luis? Sí, pero es mucho menos frecuente. Si de por sí a veces batallamos para que el especialista en mama derive a pacientes con mama, el urólogo casi siempre cuando ha derivado pacientes, los deriva cuando ya no sabe cómo resolver el linfedema. Y linfedema que afecta genital. Correcto. Y linfedema que afecta a miembros inferiores. Y eso por decir solo linfedema. Como bien comentas, Doc, la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal, ¿no? Posterior a radioterapia o a procesos quirúrgicos.
la, pues la incapacidad del paciente para sostener una erección o la disfunción eréctil, que eso ya lo debería de ver incluso un sexólogo con terapia cognitivo-conductual, que es más complejo que solo el daño también al tejido. O la amputación también. O sea, cuando hay amputaciones de extremidades en otros sarcomas, no nada más en cáncer de próstata, sarcomas de distintos tipos, cánceres que afectan tracto digestivo, también. Cáncer, por ahí en la pregunta que me habían enviado, en pulmón, que son metástasis frecuentes de mama. No están olvidados este grupo de pacientes, pero sí se ven un poco menos en la clínica porque no los derivan oportunamente. A veces llegan los pacientes por iniciativa propia de que estuvieron buscando qué hacer y terminan contigo. Y aún en ellos hay estrategias para mejorar calidad de vida y todas los secundarismos propios del cáncer o del tratamiento, ¿no? ¿Y qué se hace, por ejemplo, en cáncer de próstata? Entre comillas, los mismos objetivos funcionales que en cáncer de mama, respecto a las capacidades físicas entrenables, como lo son capacidad cardiovascular, fuerza, resistencia, velocidad de ejecución de tareas. Y eso es entrenable. Control, disminución y mantenimiento del linfedema, porque también esa es la otra. A todos los pacientes les dicen, no hay nada para el linfedema, así se va a quedar, va a empeorar, póngase una media y tome diuréticos. Resumen de la indicación médica. Y no es así, porque hay todo un proceso estratégico para controlar y sobrellevar el linfedema, poder dar el alta, que el paciente continúe controlando y manejando su linfedema, y adicionalmente podamos centrar nuestros esfuerzos en la capacidad funcional del paciente para hacer de su vida algo que quiere vivir, ¿no? A pesar de las secuelas. A ver, está claro que la calidad de vida es algo súper importante, pero ya no Claro. solo en cualquier tipo de patología, ya no solo cáncer, cardiovascular, neurológicas, ¿no? Pero sí que es verdad que como que ha quedado un tabú, ¿no? Y que como que a veces te cuesta mucho yo te lo digo de verdad, incluso yo hablando con compañeros, yo digo, ¿cuántas veces has derivado a un paciente a fisioterapia? Y te digo que se cuentan con la mano, con la mano, ¿eh? Y la verdad que es muy triste, y es porque hay como una separación entre especies. Por ejemplo, mira, yo trabajo en un hospital y en mi hospital yo no tengo un fisioterapeuta, o sea, no puedo consultar con un fisioterapeuta, o sea, Claro. no lo tengo. Hospital grande, ojo, no estoy hablando de un hospital pequeño, o sea, Claro. no puedo. Hablo con un médico rehabilitador, que probablemente tampoco es su función esa, ¿no? Entonces, claro, hay muchas carencias que al final, cuando ves tanta cantidad de pacientes, habrá alguno que no tiene esa carencia, pero muchos te dicen, y no sé, esto me imagino, Luis, que te habrá pasado, ¿no? Es que tengo una cicatriz, yo no me la quiero tocar porque el médico me ha dicho que me haga masajes, pero claro, ¿cómo me voy a tocar la cicatriz? Y se Claro. infecta, abre. Y es complicado eso, ¿eh? Es bien difícil. Es justo ahí cuando yo creo que es muy valioso que el oncólogo aprenda lo básico para resolver ese tipo de cosas o darle al paciente la información que sea oportuna y pertinente para que resuelva a corto plazo las situaciones que se van atravesando, porque en el escenario ideal tendríamos al médico rehabilitador que está en contacto con un fisioterapeuta especializado en el área, que pueden trabajar en conjunto, pero en el hospital no es así. O sea, en nuestra mente todos quisiéramos que, ojalá, ¿no? En algún momento de la vida, pero no es viable, quizá por cuestiones de servicio de salud pública, organizacionales, de capacitación y conocimiento, y se tienen que tener las herramientas para tomar decisiones. Porque el paciente también se va muy desencantado después de sus consultas con el oncólogo y le dicen, quizá, pues en México hay alguien que sabe, pero pero yo en México, ¿qué voy a hacer, no? ¿Yo cómo resuelvo este problema en mi día a día? Bueno, tenemos las videollamadas, ojo. Claro, claro, eso ha cerrado ciertas brechas. Y a veces también son tantos pacientes, es tan repetitiva la consulta que uno lo que quiere es resolver lo prioritario y ya. O sea, vamos postergando cosas que se pueden hacer después una bola de nieve.
Tú sabes que noto yo, Luis, mira, por ejemplo, a mí cuando un paciente que he tratado, ¿no? Con quimio radio y me viene a primera consulta, la resonancia de TAC está libre de enfermedad. El paciente, sinceramente, se preocupa de eso, ¿no? La analítica no tengo el marcador elevado. Claro. Pues van pasando los meses y las consultas, ya él entiende que, bueno, estoy mejorando, me estoy curando, ¿no? Empieza a pedirte otras cosas que tú tienes esas carencias en la consulta para... que tú a lo mejor empieza a preguntarte cosas que tú, bueno, su TAC es normal. Ya, pero doctor, pero yo tengo un dolor aquí que no se me va, que me tomo el ibuprofeno, el tramadol que usted me pautó, pero no se me va. ¿Y yo qué hago ahora? Y es cuando tú dices, bueno, le lías la cosa y le dices, no, pero está curada, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Eso ya es un éxito. Y es un éxito, pero claro, tú sabes que en el fondo tu visión como sanitario se queda como, bueno, la he sacado, dentro de 3 meses volverá, pero no Claro. les he dado la duda que tiene en ese momento, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso es muy Y, importante. y también es darle al paciente esa como orientación a que tiene que buscar al profesional indicado, o no necesariamente buscarlo, decirle, mira, hay esta y estas opciones, son profesionales que te pueden ayudar con ese problema, porque yo te puedo orientar, pero no te puedo resolver la situación. Ahí está. Entonces, creo que eso sería lo viable, ¿no? En caso de que ya no hay cómo resolverlo. Estas son las opciones, ya el paciente será responsable de decidir ir con uno, con otro o con ninguno. Y Luis, una pregunta, ya aprovechando ya que estamos como desconocimiento, aparte del linfedema, aparte del suelo pélvico, ¿en qué otras cosas a lo mejor a mí me despiertas el chip para saber derivar un paciente a fisioterapia que yo a lo mejor no llego a pensarlo en el día a día? Después del proceso oncológico suele haber dolor persistente. Y el dolor persistente puede tener muchísimos contribuyentes. Hay nodos que nosotros consideramos en el dolor. Si hay un nodo biológico, si hay un nodo que se puede tratar con farmacología, pero no siempre va a ser exitoso. Y hay veces que cuando se agota las opciones farmacológicas, el paciente clínicamente no tiene nada, o sea, no hay una lesión tisular, habría que pensar en que los contribuyentes del dolor no son exclusivamente biológicos, ¿no? Sino que están relacionados a un proceso de aprendizaje que hubo en todo el proceso oncológico. El paciente aprendió literalmente a experimentar dolor bajo ciertas circunstancias porque fue de algún modo una moneda de cambio por salvar la vida. Correcto. O sea, entran casos más complejos. Entra literalmente pues el área de neurociencias del dolor. Cómo el dolor crea cambios corticales en el cerebro y se experimentan algo análogo a lo que es el dolor del miembro fantasma, ¿no? Correcto. No hay extremidad, pero el paciente la siente, la percibe, le duele y no hay. ¿Eso lo asociarías a veces al dolor neuropático que a veces nos cuesta mucho tratar? A veces sí, hay dolores mixtos. La IASP, la International Association for Studies of Pain, ha concluido, no ha concluido, sino que propone tipologías de dolor, que una de ellas es neuropático, una de ellas es nociceptivo, que es cuando está relacionado a un proceso biológico, nociplástico, que es cuando existen cambios en corteza relacionados a estos dos posiblemente, pero ya no están y quedaron incrustados como etiquetas en el cerebro y siguen experimentando, o dolores mixtos. Y un fisioterapeuta tendría que tener las estrategias para poder ayudar al paciente a modular cualquiera de esos tipos de dolor. Porque habrá casos de neuropatías que serán persistentes en el largo plazo. Correcto. Por radioterapia o por cuestión quirúrgica. Y sobre todo por radioterapia pasa bastante, ¿eh? Porque hay una fibrosis que suele provocarlo. Y a veces te pasa que yo, por ejemplo, tengo pacientes con dosis muy alta de parche, dosis muy alta de MST, sí, con rescate de fentanilo rápido, incluso a veces que tienes que ponerle metadona, que son pacientes que no responden al dolor. Y a veces
esa no respuesta al dolor le provoca una ansiedad que acabas infiltrándoles muchas veces, pero tampoco responden. Y es Claro, como, ya no sabes qué hacer porque no hay más medicación. claro. Y a lo mejor dejamos de lado parte de la fisioterapia, de la rehabilitación, que yo sinceramente, te digo de verdad, no lo había pensado en eso. Claro, y o sea, al final el dolor es bien complejo y en cáncer particularmente se ha relacionado al estado de angustia, ansiedad y emocional, psicológico del paciente durante todo su proceso. Entonces, ¿necesitan los pacientes con dolor persistente? Sí, terapia también cognitivo-conductual. Necesitan los pacientes aprender a entender los factores que son modificables y que ayudan al paciente a disminuir o disminuir la frecuencia o intensidad del dolor que está experimentando. Porque nosotros no podemos decirle al paciente, ah, no es dolor, o no te duele, ¿no? Pero sí podemos ayudar a que quizá lo reconceptualice, porque a mí me ha pasado que hay pacientes que dicen, me duele, pero solo les duele cuando hacen esfuerzo. Entonces yo le doy opciones. ¿Te duele o te cuesta trabajo? Ah, no, me cuesta trabajo. Me cansa. Entonces, muchas veces el paciente necesita como esas herramientas verbales para expresar lo que está experimentando y evitamos que se caiga quizá en algún momento en uso de terapias que no le van a ayudar significativamente. Y por tanto tú piensas como yo, ¿no? Que cuanto más tiempo tardamos a hacer este acto, ¿no? Llevo 3 años, que normalmente a mí muchas veces los pacientes me consultan después de muchos años libres de enfermedad. Claro. Cuando ya tu prioridad ya no es estoy libre de enfermedad, sino quiero recuperar mi calidad de vida. Y ese tiempo Claro, es tiempo perdido, puede ser. claro. Y mira, nunca es tarde, pero más temprano es mejor. Sí, sí, Nunca es sí, sí. tarde, pero más temprano es mejor. Porque evitamos que se adopten creencias que condicionan la calidad de vida o que hacen persistir con mayor facilidad discapacidad. Porque muchas veces el paciente después de finalizar su proceso oncológico termina discapacitado. Correcto. Porque no puede hacer o se interpreta a sí mismo como alguien que no puede y no debe y es frágil y es vulnerable y solamente está atento a ello y su vida gira en torno a esa percepción de su propio cuerpo y de su propia persona, ¿no? Entonces, otra barrera en la recuperación, sacar al paciente de esa inercia y de ese juego de creencias que juegan un papel en cómo se comporta en las tareas de su vida diaria. Mira, Luis, y eso que dices es muy importante porque a veces nos pasa a ver, durante el proceso de quimio y radio tenemos unas consultas muy asiduas, ¿no? Con el paciente. Cada semana, antes de una quimio, analítica, que estés perfecto. ¿Cómo estás? Perfecto, muy bien. Pero una vez acabamos el tratamiento activo, a lo mejor te veo en 3 meses. Te veo en 6 meses. ¿Qué pasa en todo eso, no? Te veo en un año. Y claro, es un momento de ansiedad, de que cualquier dolor, ay, que me pincha, ¿no? Empiezan las dudas y eso la verdad que también, yo creo que al propio paciente hay bastantes libros con esto, ¿no? El después del cáncer, ¿no? El Claro. después de... Que eso, a ver, nosotros no lo practicamos, ¿eh? Es como yo te lo digo de verdad, yo veo en la consulta al paciente, bueno, nos vemos en 3 meses, tranquilo, que está todo muy bien, pero esas dudas que hay ahí a veces juegan una mala pasada. Y el paciente, no, y mala pasada para el paciente porque busca en internet, me Hoy, duele, metástasis otra vez, oh el Dios doctor santo, Google, el doctor Google. doctor Google. Ajá. Y eso es otra fuente de mala información, otra fuente de mala educación para los pacientes. Pero pero pasa porque el paciente busca respuestas. Claro, ¿Y quién se las puede dar si no es el profesional de la salud? sí, Entonces, señor. un fisioterapeuta especializado puede ayudar a solventar algunas de ellas. Y el paciente, el fisioterapeuta capacitado tendría que tener los elementos necesarios para poder identificar si esos datos son realmente banderas rojas que Oh, sí, hagan adelantar la cita con el oncólogo, que a mí me ha pasado. Hay señor. pacientes que los veo y tienen cutánides nuevas y que empezaron a desarrollar linfedema y tienen datos
de neoplasia o nuevos ganglios tomados, o sea, se ausculta. Al final, la fisioterapia no termina de ser un proceso de evaluación y auscultación continuo y permite mantener cierto grado de evaluación continua, oportuna, y ha tocado también, ¿no? Que vuelvo a derivar al paciente y es cáncer, o sea, nuevamente cáncer. Y ese es en los casos que suele pasar eso. Y cuando no, le puedes decir al paciente, sabes que esto no es relacionado al cáncer, esto puedes estar perfectamente tranquilo, está relacionado a otra cosa, estamos solventándolo, o va a ser parcialmente permanente, hay que buscar estrategias para solventarlo y te permitan hacer lo que quieres hacer. Mira, Luis, cuando te busqué en el perfil, es que eras perfecto, porque, porque la verdad que como profesional y la verdad que yo la verdad que a los seguidores de OncoFit Care que nos están siguiendo, el perfil de fisioterapia integral, del Lymphologies de Luis, que es un perfil muy bueno, Gracias. soluciona ya no solo las cosas oncológicas, porque la verdad que a mí, como médico en general, me viene muy bien para solucionar ciertas dudas que a ver, que tus vídeos son muy docentes. Claro. Gracias. Si quieres, vamos a ver las dos preguntas o tres preguntas que tenemos ahí en duda. De que una la has puesto tú como el tema de el cáncer del pulmón, la fisioterapia, que yo la verdad que no era uno de los aspectos que normalmente suelo derivar, sinceramente. Yo derivo mucho cáncer de mama, cáncer de suelo pélvico, pero no suelo derivar fisioterapia pulmonar. Claro. Y al final habría que ver e individualizar qué necesita el paciente. Porque no es como que después de este live, todos pónganse a hacer ejercicio sin más, ¿no? Esa puede ser la conclusión mal interpretada. Sería más bien evaluar cuáles son las características funcionales y físicas del paciente y priorizar la intervención a llevar a cabo. Que como puede ser mejorar, quizá por la etapa del cáncer, mejorar capacidades ventilatorias, ¿no? Son intervenciones para mejoría de capacidades ventilatorias o entrenamiento de la musculatura respiratoria. O si no ha llegado a una etapa donde sea necesario eso, mejorar capacidad cardiovascular, mejorar masa muscular, mejorar movilidad torácica y generar fuerza en miembros inferiores, o adaptar actividades a que pueda realizarlas en casa, o generar independencia de los cuidadores primarios también. Luis, ¿cuántos corticoides he puesto y cuánto poco fisioterapia he pautado? Ay, Dios, no sé. Que no está mal, o sea, no es que esté mal el uso de corticoides, ¿no? O sea, suelen ser como un extintor en algunos momentos que rápido apaga el fuego y permite al fisioterapeuta intervenir más fácil, pero no en todos los casos es óptimo. Entonces es ser como más fino para decidir qué hacer. Con algunos será urgente y prioritario brindar analgesia inmediata, con otros no. Con otros se podrá derivar inmediatamente después al fisioterapeuta. Y la realidad es que hay casos en donde la fisioterapia tiene que suspenderse parcialmente y entra un papel de observación y educación también con el paciente. O con los cuidadores primarios, que el paciente en algunas ocasiones se vuelve dependiente de terceros. Y es importantísimo educar también a esos terceros a que puedan perpetuar ciertas actividades que son necesarias llevar a cabo. Eso, Luis, es muy importante porque a veces la visión de que estoy enfermo, de que voy a estar enfermo, hace que los cuidadores hagan cosas que no son de cuidador, sino son ya de intentar evitar que el paciente haga cosas. Y claro. Eso está bueno, ¿no? Exactamente, porque puede llegar el momento en el que el cuidador dificulta la rehabilitación. Sí, señor. O la favorece, o el tratamiento oncológico propiamente. Me han tocado pacientes que vienen a tratamiento, llegan con sus familiares y estando evaluando, ellos empiezan a preguntarle al paciente, oye, ¿te cansaste? Oye, ¿te duele? Si te duele, no lo hagas, enfrente de nosotros. Ya. Entonces, si eso es aquí, enfrente de nosotros, no quiero saber cómo están en su casa, ¿no? Sí. Entonces, no, la verdad que eso que comentas, sinceramente, es algo muy frecuente, porque es el paciente, y eso también tiene mucha importancia con lo que tú dices a nivel mental, ¿no? De cómo afrontar la enfermedad, de que a veces el paciente se convierte como retrocede 40 años atrás, se convierte, entre comillas, en un bebé.
en que me lo hagan, que es mejor que me lo hagan porque estoy enfermo, ¿no? Claro. Y eso no cura, eso hay que dejarlo No. clarísimo, eso no cura, eso al contrario, empeora, Discapacita. discapacita. Entonces, crear las estrategias y redes hacia con los familiares también es importante para que ellos sean facilitadores del tratamiento médico, que el tratamiento médico incluye la parte oncológica, de oncología médica, y la parte fisioterapéutica o de rehabilitación. Y eso es bien importante, vital, vital, vital. Y también está el otro caso, pacientes que están solitos, Ya. pacientes que no tienen realmente a nadie y a veces, y es sorprendente, a mí me ha tocado acá en México, vecinos que ayudan a sus pacientes. O sea, vecinos. Una de las cosas que cuando yo hice un COVID Care no se basaba todo en mejorar los pacientes activos, y también una de las cosas que probablemente están gran olvidadas, que son los pacientes paliativos. Claro. O sea, una de las cosas de pacientes paliativos es que a veces pensamos que un paciente paliativo es un paciente terminal. Claro. Y no tiene por qué. Y no tiene por qué. Un paciente paliativo es un paciente que, mira, me quedan pocos meses de vida, pero mis meses pueden ser de calidad. Claro. Y eso a veces, pero claro, la atrofia muscular, el no moverme, el estar en casa esperando algo que me va a venir, no es, para mí, sinceramente, no es lo que yo creo en la oncología ni en el año 2021 en el que estamos, ¿no? Y yo creo que también la fisioterapia en el paciente paliativo, ojo, en la oncología en general, el paciente paliativo es como, a veces nos cuesta menos poner un ciclo de quimio extra o poner una quinta línea de quimio que sabemos que no va a funcionar antes de derivar a un paciente a un servicio de cuidados paliativos en los que hay un oncólogo, un paliativista, como un médico de familia, como sea, un nutricionista, un fisio, un psicólogo, un trabajador social, que yo, mira, yo he dejado de trabajar ahora, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi testamento? Cosas básicas que a lo mejor no le damos importancia, pero para el paciente son súper importantes a la hora de irse, ¿no? Y la fisioterapia también tiene mucho papel en eso. Muchísimo. De hecho, había visto una estadística, solamente el 16% de pacientes que requieren cuidados paliativos los reciben mundialmente. Es una cantidad mínima de personas las que está recibiendo esta atención que es tan importante y tan necesaria, porque como hay calidad de vida, también hay calidad de muerte. También hay calidad del proceso, y que el proceso puede durar años o puede durar meses, ¿no? Entonces, es todo lo que buscamos generar cuando buscamos calidad de vida, también lo buscamos generar cuando el desenlace no es el de la supervivencia, quizá. ¿Qué buscamos? Que el paciente sea lo más independiente posible. ¿Y qué es necesario para esa independencia, para la toma de decisiones? No solamente quitar el dolor y ya, porque hay pacientes que no les duele nada. Es generar el contexto físico y el contexto familiar apropiado para que eso suceda. Y no quedarnos solamente con tratar el tejido y se acabó. Tratamos la persona y todo lo que ello implica en todo el proceso, independientemente de sus desenlaces posibles. Sí, porque a veces un paciente nos puede pedir acabar antes porque a lo mejor él entiende que es un peso para la familia, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con otro alrededor. Ya no es de que yo te ponga un parche o te ponga un rescate de morfina, sino también el tema de alrededor de que el paciente entienda que no tenga que depender pues para cosas básicas como la poder ir al servicio. Y si lo tiene que depender, al menos que él no tenga que ser un peso muerto, ¿no? Exacto, exactamente. Yo creo que mucho de lo que más le pesa al paciente es justo lo que acabas de comentar, es percibirse a sí mismo como un peso. Correcto. Sí, dejar de verse como una persona autónoma que toma decisiones, que puede moverse, que puede desplazarse. Entonces es bien importante que eso suceda y que haya la participación familiar, que también es indispensable, sin que genere esa sensación en el paciente. Porque la misma hiperparticipación de la familia para cosas básicas, el paciente lo interpreta como que me están ayudando, soy un peso, ¿no? La conclusión natural es, soy un peso. Pero si yo le doy las herramientas, si yo le doy las capacidades que le habiliten a que su familia se involucre, pero no sustituya sus esfuerzos, el paciente es más difícil que perciba que es un peso. Correcto. Y es menos fácil que
evite continuar con su tratamiento o con lo que necesita llevarse a cabo. Luis, te digo una cosa, estaría hablando contigo una hora más, ¿eh? Sí. Porque, porque cuando encuentras sinergia con o sea, con un especialista y ves que hablamos el mismo idioma, es como, mira, ya he encontrado lo que yo quería, mis dudas, ¿no? Las estoy solucionando contigo. La verdad que si yo las estoy solucionando, imagino que la gente que lo está viendo también. Pero Sí. bueno, para no hacerlo excesivamente largo, vamos a dejarlo ya, pero Vamos a dejarlo. sinceramente las dudas que haya las vamos a poder solucionar tanto en el Instagram de Fisioterapia Integral, de Lymphologies, como el mío Seguro. de Confit Care. Y no dudes que te voy a escribir para dudas, ¿eh? Con confianza siempre. La verdad es muy bonito, yo me siento muy honrado, me siento muy contento de que consideren nuestro trabajo en España y nosotros apoyamos con todo cariño y con todo gusto en lo que sea posible apoyar, ¿no? Y al final luego te echas la vuelta a México y luego me echo la vuelta a España. Hombre, por supuesto, invitado estás, invitado estás. Gracias. Te digo una cosa, continúa con ese perfil, porque la verdad que a mí me viene muy bien, incluso a veces se lo enseño a compañeros y digo, mira cómo solucionamos cosas que no pensamos nosotros y que a veces dejamos un poco así en el limbo. Y la verdad que por mi parte, y a los que creemos mucho en la evidencia científica, en el proceso científico, perfiles como el tuyo son muy interesantes, la verdad, Luis. Te lo No, digo de verdad. muchas gracias, Doc. Y pues al contrario, yo también contento y te felicito por ser un oncólogo que realmente busca soluciones, busca trabajo en equipo, busca trabajo integral, busca, o sea, ya este tipo de cosas superan lo interdisciplinario, porque interdisciplinario es justo eso, lo derivo y ya no sé qué pasó, Ahí sino está. que entran en lo transdisciplinario. Tomamos decisiones en conjunto, tenemos conocimientos en conjunto, se concatena y se sigue una sinergia filosófica de trabajo, de intención hacia resolver problemas de nuestra profesión con respecto a personas, más que enfermedades, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Mira, dejaremos este vídeo en Instagram, dejaremos este vídeo en el canal de YouTube del Confit Care. También no sé si Luis lo querrá colgar en el suyo. Seguro. Y lo dicho, las dudas que surjan, intentaremos solucionarlas de la mejor forma posible. Pues nada más, Luis, darte muchas gracias porque hoy es sábado, ya es la 1 en México, son Ya las 8 de es. la tarde aquí en España. Y la verdad que yo solamente será de las charlas más interesantes que he tenido y la verdad de las que al final te viene bien para que la gente entienda y también como uno mismo que le gusta aprender. Y la verdad que te doy te doy las gracias y nada, estamos en contacto, ¿eh? Estamos en contacto, Doc. Muchas gracias y hasta pronto. Que vaya muy bien. Hasta luego. Chao.